aquí estoy yo otra vez. Y ahora hoy estoy en el lavadero. El lavadero. Hoy esto está más liado. Pero liado que está, esto no hay quien haga un Tetris. Para poner todo bien encajadito en su sitio, es muy difícil. Pero bueno, esto ya otro día. Pero voy a enseñar un truco muy chulo para la lavadora, ¿vale? Para cuando termina la lavadora. Normalmente, tú terminas la lavadora, pues sacas la lavadora, o sea, la ropa, la tiendes y ya está, y cierras, ¿no? Pues no, que después pasa lo que pasa, ¿eh? Bueno, voy a ver cómo está el mío, que igual os lo voy a enseñar un poco ya perjudicado, pero hay un truco infalible. Mira, a esto me refiero, a estos filitos al final, de tanta lavadora, se van poniendo mojados y se ponen negros. Y este sobre todo, este se pone negrísimo. Mira, el mío está un poquito negro, ¿veis? Un poquito. Le voy a tener que echar ya mi truquito. Lo que tenéis que hacer es cuando... Espera, que me pica la nariz. Lo que tenéis que hacer es cuando termina la lavadora, si tenéis siempre un pañito por aquí, uno de los que absorba bien, vamos, ay, que me pica otra vez, hoy los pelos eléctricos o algo, un pañito de los que absorben bien, eso, pues tú cada vez que termina la lavada, lo secas simplemente del agua, entonces, ya, ¿veis? Cuando terminéis de lavar, pues hacéis así con un de este vamos, que absorba bien, porque si no, no vaya a quitar el agua. Una toallita que tengáis siempre para aquí, le dais a los filitos. Entonces, filito, ¿veis? Se queda sequito. Le dais a este filito, ¿veis? Le vaya al filito y se queda sequito. Anda, no se os pone tan negro. No, claro, porque si seca la humedad, pues ya no se pone negro. Y la puertecita, siempre un poquito abierta, la puertecita, una amiguita. Y el cajetín, donde tú pones el suavizante y todo eso, un poquito abierto siempre. Entonces, aguanta más. Os voy a enseñar mi producto estrella. Bueno, no sé si se puede. Yo lo voy a poner. Total, una publicidad buena, ¿no? Porque si el producto funciona, os presento a uno de mis productos estrella. Aquí viene. Ya está, no le voy a enseñar mucho más, porque no estoy muy segura si se puede enseñar. ¿Qué va? Le voy a enseñar otra vez. Este es buenísimo. Tú le echas un poquito allí en el chuchín, en eso, le echas y después le das con tu paño, lo dejas un ratito de actuar y al ratito le das con tu pañito de chuchucho y es que desaparece lo negro. ¡No! Por arte de magia. Luego está su hermano gemelo o su hermano mellizo, que es este. Uy, está visto, ¿no? Es muy parecido, pero en negro. Y también funciona de maravilla. También lo puede echar. Yo a veces le echo de los dos. Un poquito de ese, y otro poquito del otro. Hago una mezcla. Casi salgo volando un día. Que va, que no hacen ninguna reacción, ¿eh? No penséis que voy a quemar la casa. Y se queda divino. Se queda divinísimo el helado. Como si fuera una lavadora nueva. Es que si no, sabéis que da problema cuando ya se apurgara. Así le hacéis un mantenimiento. También hay que tener un mantenimiento para vuestros electrodomésticos. Entonces así ya, bueno, también algún día puede que ya deje de funcionar, pero ya dejará de funcionar por otra cosa. No por el mantenimiento de la gomita, por donde traga el agua. ¿Qué os ha parecido? Bueno, espérate, que me he acordado de otra cosa. Y es que esos dos productos, hermanitos, os sirve también para las duchas. Duchas, sí. La parte de la ducha, no sé cómo decirlo. El cuadrante o el rectángulo, que a veces incluso la han catado, por donde cae el agua, me refiero de la ducha de ducharse, que a veces se pone como naranja. Y tú dices, ¡ay! ¿Qué le pasa a mi ducha? Que se está poniendo naranja. Naranja o negro, ¿eh? Que a veces se pone negro porque empieza a salirle, claro, esto es como el moho, de tanta humedad. Pues le echáis el filtro de este que yo os he enseñado, lo dejáis un ratito y después le dais así, raca o como le deis, y se queda pelado. Es que estos dos productos son muy buenos. Bueno, yo lo uso para muchas más cosas, ¿eh? Un montón, no sé, pero ahora mismo
mismo que voy a decir Sato nada más.